Qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Un gustazo poder saludarlos. Aquí nos encontramos para charlar a Agenda Abierta, como lo hacemos una vez a la semana, para hablar de los temas importantes, de los temas destacados, los temas de actualidad. Pasan por esta mesa de trabajo charlando con los protagonistas. Y hoy no va a ser la excepción, así que en un ratito presentamos los temas importantes de los que vamos a hablar. Pero antes, un pequeño repaso, un panorama. Estamos terminando julio. Ya se nos viene agosto encima, hay que pasar agosto, se anticipó el fuego, ya hemos hablado de este tema, los incendios, y se están anticipando las fechas de elecciones también, que va a ser probablemente ya el tema de discusión ahora en agosto, y vamos a empezar a meternos de lleno en el tema político. ¿Por qué? Porque el calendario marca que tienen que darse una cierta cantidad de días antes de la fijación de la fecha para que puedan correr todos los procesos electorales. Y una de las provincias del norte fue la primera en levantar la mano, Tucumán. Ya tiene fecha de elección. 9 de mayo del 2027. 9 de mayo del año que viene, Tucumán va a votar. Se vienen las provinciales. Y Salta se especula que va a andar por ahí nomás. Algunos hablan la primera quincena. Puede ser, si no es el 9, más 7, el 16. Y si no es el 16, más 7, el 23. Pero de ahí no saldría. Con lo cual, corriendo esos plazos que sí o sí tienen que pasar los días previos para anunciar la fecha de convocatoria, el gobernador tiene que firmar el llamado a elecciones. En una semana o en 2 semanas estamos conociendo cuándo vamos a votar los salteños. Así que a estar atentos porque son días decisivos. Insisto, Tucumán fue la primera y van a empezar a darse los calendarios provinciales. Probablemente la nacional sea en octubre, al margen de alguna especulación previa que había surgido, sea como marca la tradición en octubre, y las provinciales se adelanten. Así que vamos a ir viendo cómo los partidos políticos se reorganizan. Hay muchas elecciones internas partidarias, el PJ, la Unión Cívica Radical, el PRO ya pasó por el proceso. ¿Qué va a pasar con los libertarios? ¿Qué va a pasar con cada uno de los partidos? Lo vamos a empezar a analizar en un ratito. Pero hoy nos vamos a tomar el tiempo para hablar de un tema que está en el debate, el tema del cobro a la salud de los extranjeros. Lo vamos a poner sobre la mesa, porque así como pasó con la salud, ahora también se está extendiendo el pedido de algunos legisladores nacionales para hacerlo con el estudio, y que las universidades también le cobren a aquellos que sean extranjeros no residentes. ¿Todo dónde empezó esto? Después de que perdimos la final del Mundial. Y muchos estudiantes de medicina de la UBA, brasileros ellos, que viven en nuestro país, subiendo en redes sociales historias mufándose de que los argentinos habíamos perdido la final del Mundial. Entonces muchos heridos en el ego dijeron, estos que vienen acá, que están estudiando, que no pagan para estudiar, se ríen de nosotros, y empezaron en redes sociales a, lenguaje moderno, funarlos, a cancelarlos y a pedir que se les cobre. Y a partir de ahí vino una oleada con algunos proyectos legislativos y otras ideas. En Buenos Aires ya dijeron, provincia de Buenos Aires, ni se nos mueve el amperímetro, menos del 1% de salud extranjera, nosotros no vamos a cobrar. Acá en Salta ya se cobra, y desde hace rato. Hoy lo vamos a charlar con el número 2 del Ministerio de Salud, viene el secretario de Servicio de Salud, así que en un ratito lo charlamos. Tema central del que nos vamos a ocupar en un ratito, así que quédense porque está bueno y el tema está candente. Lo hablamos con uno de los protagonistas. Y después, en Agenda Abierta ponemos siempre las dos campanas, o siempre tratamos de buscar la pluralidad de voces, de que podamos escuchar todas las versiones. Hace una semana, por el giro en la causa de Jimena Salas, vino Marcelo Arancibia, el abogado, y dio su punto de vista y nos contó por qué para él estaba bien lo que había pasado con el Tribunal de Impugnación y cuáles iban a ser los pasos. Y dejó algunas definiciones, algunas opiniones también. Una semana después buscamos la otra campana. Invitamos acá para que venga a dar su punto de vista quienes van a apelar esta decisión del Tribunal de Impugnación porque no están de acuerdo. El Ministerio Público Fiscal. Y en el nombre del procurador a la cabeza, hoy va a responder también algunas cuestiones. Porque Arancibia nos decía, mientras sigan estos investigadores, esto está mal barajado. Esto no va a andar. Mamarracho, dice Arancibia. Bueno, veremos qué responde García Castilla hoy. En qué tenor y qué explicaciones puede llegar a dar de este caso para que lo entendamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que vemos qué es lo que pasa en la justicia y que un caso tan emblemático como el peor crimen que se ha dado en Vaqueros, al día de hoy sigue dando que hablar. Así que hoy viene a visitarnos el procurador. Va a ser un programa interesante. Creemos que vale la pena que se queden con nosotros, así escuchan a los protagonistas. 1 hora por delante, voy a tratar de no quitar más tiempo, así nos sentamos en la mesa, nos podemos charlar y ustedes de testigos pueden compartir con nosotros todas estas definiciones. ¿Arrancamos? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comenzamos a charlar a Agenda Abierta. Hotel Castillos de Cafayate.
presentan Agenda Abierta. Es el primer bloque de Agenda Abierta y vamos a empezar con uno de los temas centrales sobre la mesa. Le agradecemos la visita al doctor Pedro García Castiel, al Procurador General de la provincia, quien ya nos acompaña esta noche. Pedro, gracias por venir. Por favor, a ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto que estés aquí con nosotros y estaba bueno que vengas para que nos cuentes también la otra visión, que era lo que planteábamos recién en la apertura, del caso de Jimena Sala. Impugnación deja sin efecto la responsabilidad penal post-mortem de Javier Saavedra. Y ustedes dicen, che, no, ¿por qué? Lo vamos a apelar. Explícamelo desde el arranque para que lo entendamos. ¿Por qué creen ustedes que no está o no es lo correcto lo que hizo el Tribunal de Impugnación? Bueno, la idea es tratar de ser lo menos técnico posible para que la gente lo entienda y tener claridad en la cuestión. Te agradezco por eso. Queremos ir al llano. Yendo al llano, concretamente, lo que dice el fallo del tribunal que hizo el juicio y el fallo del Tribunal de Impugnación es exactamente lo mismo. Uno usa unas palabras, otros otras, pero impugnación dice: no caben dudas de la activa participación de Javier Saavedra en el crimen de Jimena Salas. Lo que no quiere impugnación es que se lo mencione en los considerandos. Es una sutileza absolutamente innecesaria, porque acá lo que importa es la verdad de qué es lo que ha pasado. Y sí molesta que innecesariamente se saque un fallo tan poco agraciado, tan poco angelado, tan confuso, porque menciona, sí, efectivamente, la nulidad de la mención de Javier Saavedra porque está muerto. Pero incurre en un error fundamental, cuál es que el Ministerio Público en ningún momento pretendió llevar a la cárcel a un muerto o imputar a un muerto. Porque esto lo charlo con cualquier abogado y me dicen, che, espera, está el tema de la extinción de la acción penal. Cuando alguien se muere, ya no puede seguir con el juicio. Lo que no se puede no hacer es no decir cómo ocurrieron los hechos, porque si hay que investigarlo a los otros dos, que todavía están ahí en una situación de beneficio de la duda, los otros dos hermanos, indefectiblemente cualquier tribunal tiene que reconstruir el hecho histórico y el plexo probatorio, y en esa reconstrucción hay que dar roles. Y los dos dicen, no cabe ninguna duda que conforme la abundante prueba, ha sido Javier Saavedra el autor del femicidio. ¿Y cuál es la víctima más tristemente individualizada en un hecho como estas características? Es la credibilidad de la justicia. Porque yo te aseguro que ni vos, ni las personas que están observando el programa, terminan entendiendo nada. ¿Cómo es posible que un fallo diga que sí, el otro lo anula? Por una sutileza técnica totalmente innecesaria. Leí algunos titulares de Infobae que decían, che, el caso vuelve a foja cero. No, por eso se genera semejante confusión, por eso se descree tanto de la justicia, y peor en una situación como esta, cuando el hecho lo provoca un mismo tribunal de la provincia. Además hay otro aspecto fundamental, que es el derecho a la verdad de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido en los hechos criminales. No solo es una potestad, sino que es una obligación del Estado, una obligación internacional. Por eso cuando se hizo el recurso, que lo presentamos el jueves pasado, hicimos reserva de acudir no solo a la Corte de Justicia, el recurso es ante la Corte Provincial, sí, pero se hace reserva de Corte Nacional y de Corte Interamericana, porque acá está en juego el derecho a la verdad de las víctimas, el derecho a la verdad de esas niñitas que algún día van a necesitar saber quién fue quien la asesinó delante de ellas a su mamá. Entonces, si el fallo original y el fallo de impugnación dice, che, hay pruebas, pero la discusión es solamente si es que se lo puede condenar a Saavedra o no, sabiendo que la puede haber matado, esté muerto o no. Ni siquiera eso. ¿Es eso o no? No, la discusión es si se lo puede mencionar en los considerando como valoración de todos los hechos, si se lo puede mencionar en la parte resolutiva o no. Es una cuestión totalmente naif y baladí. Y me molesta, sí me preocupa seriamente, y por eso es que yo hace tiempo que no salía a los medios, pero yo creo que acá hay una obligación funcional y moral de salir a aclarar la verdad. Creo que todos los que tenemos responsabilidades de estar al frente de cargos en los que la sociedad nos ha honrado, tenemos la obligación de salir a explicar situaciones. Porque acá está en juego la credibilidad de las instituciones y la credibilidad de la justicia. Y he visto un raid mediático del defensor de Javier Saavedra que ha instalado una situación totalmente falsa, falta la verdad,
y no se compadece con la realidad de los hechos, porque está bien, yo no tengo en absoluto ninguna cuestión con el defensor de Javier Saavedra. Es más, qué bien que hace su trabajo, digo yo, porque él está haciendo el trabajo de defensor. Él está tratando de dejar lo mejor parado posible a su cliente, pero no es un oráculo de la verdad. Y en ese discurso introduce muchas situaciones falsas, mentiras, y que alguien tiene que salir a decir las cosas como son. Y ahí quiero pincharte y te voy a Creo que lo contraponer más importante es que la gente sepa la de- verdad. de Marcelo Arancibia, para que lo escuche, porque en algún momento me dice, che, este caso, el de Jimena Sara, puede ser peor que el de las turistas francesas. Por Y favor. quiero que lo escuches, si algún desapercibido no lo escuchó, lo reescuchemos. Esto decía hace una semana el doctor Arancibia acá en este mismo estudio, charlando con nosotros en Agenda Abierta. Porque Saavedra estaba muerto, desgraciadamente. Entonces es como que le da vitamina a un muerto. Claro. Pero del otro lado me dicen, che, listo, está muerto porque está muerto, una lástima, pero eso no quita que le hayan matado a Jimena Salas. Es que no hay elementos. Declara la nulidad, de oficio, la nulidad del punto 2 de la mencionada sentencia, solo en lo concerniente a la declaración de certeza, la autoría material en el hecho de Javier Nicolás Saavedra, la participación de la persona identificada como hombre 2. ¿Dónde está? Vayan a buscarlo. No lo van a encontrar nunca si no cambian los investigadores y le dan seriedad. ¿Por qué? Porque si encuentran al hombre 2, capaz que hasta tienen identificado, van a decir no lo traigamos, hermano. Este va a venir a decir que los Saavedra no tienen absolutamente nada que ver, y si se le ocurre al hombre 2 decir quién es el que han hecho una pésima investigación, funcionar como Javier, pero lo dice acá, viajando subsistente la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal a fin de que se haga efectiva continuidad de la investigación encomendada, que ya lo encomendó el Tribunal Oral. O sea, busquen el 2, búsquenlo. ¿Eso está pasando? ¿Tiene datos de que estén buscando al hombre 2? Dios quiera que cambien primero los mamarrachos que han investigado y han mentido. Peor que el caso de la francesa. Peor que el caso de la francesa, que yo a usted, mirándolo a los ojos hace muchos años, y usted tiene recopilado, le dije, ni Daniel Octavio Viltelazzi, a quien yo defendí, ni Santo Clemente Vera, que lo tuvieron casi 9 o 10 años preso, no tienen nada que ver en este tema. Bueno, ahí lo escuchábamos, Arancibia. ¿Qué responde el procurador a estas definiciones? Bueno, yo puedo optar entre una respuesta técnica sobre el fallo o algo más práctico para que se entienda más. Creo yo que lo más importante es lo práctico. Toda la cuestión técnica esta que está bien planteando ya fue introducida en el recurso que ya fue presentado. Uno de los argumentos precisamente del recurso es esta cuestión de mandar a continuar la investigación al Ministerio Público Fiscal. Tiene que ser limitada al hombre 2 y no hacernos desaparecer al hombre 1, que está totalmente ya esclarecido. Pero esto es una cuestión muy técnica. Yo a lo que dice el doctor Arancibia molesta mucho, porque el mismo discurso lo repitió en una gran cantidad de medios, lamentablemente en una comodidad en muchos aspectos. No lo digo por usted, por favor, Daniel, pero sí sin repreguntas. Entonces tira datos, pero hay cuestiones que las tira así en el aire y por no, eso la posibilidad que usted puede ahora responder, digamos. Hay una cuestión que él se desfiló por todo cuanto medio hubo, insultando y desprestigiando, desacreditando a los investigadores. Yo le tengo que hacer recordar primeramente, ante esa situación, que quien lo identifica a Javier Saavedra como responsable, además de los investigadores, es la perito de parte que él eligió. La perito de parte genetista, que no voy a decir el nombre porque es una señora muy respetable y que estuvo atemorizada y no quería ir a la audiencia de debate. Cuando se hace el examen genético está la perito del CIF y una de parte que se le da el derecho a la defensa. Proponen una perito y las dos trabajan en forma conjunta. Y esta perito no quería ir al juicio porque estaba amenazada. Se la tuvo que citar en 2 o 3 ocasiones y condicionó su presencia a que se le asigne una consigna policial en su casa por seguridad. Esa perito de parte que eligió el doctor Arancibia es la que dice que el ADN encontrado en la escena del crimen le pertenece a Javier Saavedra. Empecemos por ahí, pero yo quiero ser muy claro en este aspecto, Daniel.
aun si no existiese el ADN, aun si no tuviéramos el ADN, hay una cantidad tan abundante de pruebas y que hay que reconocerle a esos investigadores, a lo que él denota, hay que reconocerles la virtuosidad de haber llegado, como se llegó, a cerrar el círculo sobre los Saavedra. Si no estuviese la prueba de ADN, hay una gran cantidad de pruebas que hasta a mí me parece más interesante y más contundente porque no se puede corromper, sí, las reglas del tiempo y de la física. Por ejemplo, ¿cuál es? Una pequeñísima historia, si tenemos un minuto. Sí. Una semana, 4 o 5 días antes de que ocurriera lo de Jimena Salas, sucedió el mismo episodio en la casa de una vecina. Este joven bien puesto, con un perrito en la mano, preocupado por encontrar el dueño del perrito extraviado, se presentó en la casa de una familia donde la dueña se había ido de viaje, había dejado una amiga cuidando la casa. Se presenta este joven bien puesto con el perrito, dice que se llama Matías, pero esta vecina no lo deja ingresar a la casa. Es la vecina que declaró en el juicio, y digo el apellido, G, ¿sí? Empieza con G el apellido, porque ella también está atemorizada. No lo deja entrar, pero dice, ¿pero cómo hacemos con el dueño? ¿Qué? Bueno, la señora le dice, deme su número de teléfono, y yo si me entero de alguien acá en el barrio, le aviso. Le da este tal Matías su número de teléfono. Ese teléfono es el que la prestadora telefónica informa de propiedad de Javier Saavedra. ¿Cómo podríamos hacer, si es tan inocente Javier Saavedra, de que 5 días antes del hecho una testigo tuviese su número de teléfono, con él? Ahí tenés un elemento de asociación directa. Esa es una. Pero vamos a las otras. Esto que tanto habla del perro y que todos los perros son iguales, la primera persona que identifica el perro de la foto es la novia de Javier Saavedra. Y ese diálogo está grabado y se reprodujo en el juicio. Cuando aparece el buscado que saca el Ministerio Público a fines del 2017, donde se le logró sacar la foto con el perro, el llavero, los anteojos y la mochila, la novia de Javier Saavedra es la primera que lo llama y dice, tengo un escalofrío en el cuerpo, esas manos son las tuyas y esa es la chichita. Y él dice, no, mi amor, ¿cómo vas a desconfiar de mí? Es la chichita. No, todos los perros son iguales, dice él. No, porque me acuerdo, estuve revisando en tal fecha, la llevamos a la peluquería y tenía ese corte, Es Melina Pericón, la novia de Javier Saavedra entonces, quien la reconoce a la perra. Pero supongamos, sigamos adelante Javier Saavedra se introduce en el grupo que clamaba justicia por Jimena Salas, en un grupo de WhatsApp, se introduce ahí. Generó en su computadora una alerta de Google sobre todos los casos judiciales, siempre que se la menciona el caso Jimena Salas. Para que le lleguen las novedades. Curiosamente, Javier Saavedra se va al norte, justamente a Santa Victoria, a hacer estas labores sociales, comunitarias. Que me dicen así, tenía un carácter intachable, la Católica lo puede firmar. En enero de 2018, justamente a días de que el Ministerio Público logra recuperar la tercera foto del teléfono y se publica un identikit de él. Cuando a fines de 2017 se publica el identikit, ese mes él se va a trabajar y a vivir a Santa Victoria. Las compañeras de facultad de él, que lo ven con los brazos arañados, cuando llega a la facultad, que lo cargaban diciendo que sí se había peleado con la novia o que le había pasado. Es decir, hay una cantidad de situaciones que podríamos decir, bueno, el universo y el cúmulo de casualidades atentan contra Javier Saavedra, cosa que no es así. No es así. Los datos, solamente el dato de la situación de la testigo que 5 días antes tenía su número de teléfono, el ADN más el cúmulo tremendo de prueba en contra de él, no nos deja ningún tipo de margen de duda. Pocas veces he visto una causa con tanta prueba como el caso de Jimena Salas. El hombre 2, el famoso hombre 2 que se busca, ¿qué se sabe? ¿Se lo está buscando? ¿Hay alguna investigación al respecto de eso? Se lo está permanentemente buscando, pero es un trabajo de cotejo del perfil genético con personas que se ha hecho cientos y todavía no se ha logrado algún tipo de avance, pero hay líneas. No coinciden con los dos hermanos. No coinciden con los dos hermanos. El hombre 2 no sería ninguno de estos. No coinciden con los dos hermanos.
pero se está haciendo un trabajo permanente de investigación en procura de dar con él. No nos olvidemos que el hombre 2 está apareciendo en el celular de la víctima, donde el hombre 2 aparece mezclado con el hombre 1, que es Saavedra, y la víctima, en el celular, y bajo las uñas de Jimena Salas está el ADN del hombre 2. Material genético. Material genético. Y de Javier Saavedra, en toda la escena del hecho, una gran cantidad abundante, más de 17 muestras, en la sangre que derrama, que salpica, porque evidentemente él fue lesionado en el ataque. Y le pido un análisis. Me dice el abogado defensor de la familia Saavedra, me dice, ¿sabes por qué? Ahora nosotros vamos a apelar porque nos dieron el beneficio de la duda para los dos hermanos, creemos que tienen que ser absueltos lisa y llana. Tiene que estar demostrado su absolución completamente. ¿Por qué? Lo que pasa es que ahora, dice, se puso de moda que los tribunales te saquen con el beneficio de la duda. Pasó en el primer caso de Jimena Salas, y me lo nombra al viudo Cajal, que también fue absuelto por el beneficio de la duda, dice, y como no pasa nada... No, perdón, Cajal fue absuelto lisa y llanamente, ¿no? No, el caso de Cajal es totalmente diferente. Él me nombraba los dos casos como beneficio de la duda y me dice, che, como para protegerse los jueces, por la duda no te dicen lisa y llana, lo vamos a casar, vamos a ir a más Eso es un arriba. acto de absoluta mala fe de parte del doctor Arancibia. También lo dijo, no se me pasó por alto, que dice, si llegase a aparecer el hombre 2 no lo van a querer mostrar porque va a decir que eso ya es desconfiar de la actuación del Ministerio Público, y es un acto muy ofensivo, y más allá de que verbalizando él dice que tiene respeto por tal o por cual, pero son ataques a la Administración de Justicia, y en este caso a la investigación del Ministerio Público, que son totalmente inaceptables. Porque acá hay una gran cantidad de gente que actúa de buena fe, fiscales, empleados, trabajadores, funcionarios, investigadores, a los que hay que sacársele el sombrero. Porque esos investigadores, a partir de tener una foto con un llavero de gimnasia y tiro, que los tenía Javier Saavedra, de unos anteojos que los tenía Javier Saavedra, de una perrita que los tenía Javier Saavedra, de unos zapatos que los tenía Javier Saavedra, todos en las imágenes de Facebook, ¿no? Con esos datos llegaron a identificar y a individualizar a un Javier Saavedra, que después se le extrae el ADN y es el match positivo que lo confirmó la perito de parte. Insiste mucho el defensor en por qué le han negado la contraprueba. ¿Y por qué contraprueba si no se anuló el examen genético? El examen genético está totalmente correcto, firmado por las dos partes. ¿Por qué se lo va a hacer de nuevo? Es como haber perdido un partido, bueno, no es el ejemplo más feliz del final del Mundial, pero decir, bueno, no queremos que se juegue de vuelta. Entonces hay muchas cosas que se instala, y al final la sociedad termina no entendiendo nada, y quien pierde es el valor verdad, porque no puede ser una cosa verdad y falsa al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes presentaron ya el jueves pasado, me dice, la apelación definitivamente a la Corte Provincial y a la Nacional con reserva. Y ahora, escuché por ahí que usted incluso tiene previsto ponerse como al frente de una unidad fiscal que siga el caso. Yo lo trabajé el recurso junto con el doctor Eduardo Silvester, que es el fiscal de Corte. Personalmente los hemos trabajado los dos, el recurso. Porque yo tengo la facultad como procurador de intervenir en las causas que tengan una ¿Y por qué lo hace? entidad. Porque considero yo que acá la cuestión ha llegado a una situación tal donde se ha puesto en juego la credibilidad del sistema de justicia. Y es una situación tan clara y tan categórica que hay que tener el valor de ponerse al frente y decir las cosas realmente como han sido. Y yo, siendo procurador, por ahí tengo muchos límites para el uso para digamos, exponer sobre tal o cual situación, y ahora, como me da esa posibilidad el reglamento del Ministerio Público, puedo intervenir acompañando al fiscal. Interviniendo en la causa tengo absoluta libertad para plantear todas las cuestiones, inclusive estar en este momento hablando de la causa contigo, y creo que es indispensable. Y más aún en esta causa, porque, insisto yo, se ponen en juego un montón de situaciones, se cuestionan muchas situaciones. Cualquiera opina cualquier cosa, cualquiera dice cualquier cosa, cualquiera se sienta detrás de un teclado. No lo digo por los periodistas que respetan el rigor periodístico, periodistas de investigación, periodistas que se ocupan de respetar las reglas del periodismo, que son el dato, la evacuación del dato, chequear el dato, y acá el dato lo convierten en noticia, y al final la sociedad no termina entendiendo absolutamente nada. Procurador, antes de liberarlo y agradeciéndole la visita, le quiero hacer una cortita sobre el caso de las turistas francesas. Una relacionada con la viuda de Santo Clemente Vera, que no quiere sacarse la muestra de Dani, que finalmente por la fuerza y algunas imágenes que se vieron ahí, que terminó siendo como arrastradas por los pasillos del Ministerio Público Fiscal, y después por la ida a Francia de los investigadores que estuvieron y que volvieron, y si es que se puede dejar trascender algún avance o algo respecto de la causa.
Mire, con respecto al tema de la extracción de muestras de esta señora, se hizo un escándalo y se aprovechó del escándalo también. Porque acá de lo que se trataba de hacer es de profundizar la investigación. Partamos de lo siguiente. El Ministerio Público se hace cargo, y conmigo a la cabeza, de una situación heredada totalmente ajena a nosotros. A la situación que se llegó por la causa de las francesas es por una cadena interminable de errores anteriores. Parte de esos errores son los que permitieron que hoy Clemente Vera esté beneficiado por el beneficio de la duda. Porque es importante hacer ese distingo, creo que no vamos a tener el tiempo suficiente ahora, de lo que es una inocencia acreditada de un beneficio de la duda. Santos Clemente Vera, al ser sobreseído por el paso del tiempo, quedó congelado en el momento del beneficio de la duda. Nosotros dijimos, bueno, podría yo en ese momento, cuando sale el fallo de la Corte Suprema, decir, bueno, esto ya terminó, ya se dictó el sobreseimiento por el paso del tiempo de Santos Clemente Vera, bueno, ya está. No, hemos tomado la responsabilidad de decir, bueno, si hay algo más que investigar, vamos a escuchar a la víctima, a Jean-Michel Bouvier, y vamos a investigar todo lo que haya que investigar. En ese contexto se está investigando todo lo que hay que investigar. Y en ese contexto hay un ADN en Francia. Acá siempre se hablaba de que en Francia había 2 ADN masculinos y un femenino, y que eso no se había investigado. Bueno, lo investiguemos, vamos a ver. Así fue la comisión a Francia, fue muy bien recibida, con muy gran beneplácito. Allá también hay una investigación paralela con mucha cordialidad, con mucho respeto por nuestros representantes que fueron para allá, cosa que no ocurre en nuestra provincia. Y entre los elementos importantes a destacar es que los 2 ADN de los que se dice que nunca se investigaron son ADN degradado, quiere decir, son incompletos y que estaban en el pantalón de una de las víctimas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haberse sentado en algún lugar, en un chicle, en un estornudo, en cualquier situación, pero que no, lo importante es que esto son opiniones. El dato objetivo es que son insuficientes para cualquier tipo de cotejo. Y como se habla de un ADN femenino, ¿qué se hizo? Los fiscales dispusieron que todas las personas, mujeres, que tuviesen alguna vinculación con las muestras o con las personas que han estado bajo el ojo de la investigación, incluida la esposa de Lassi, la madre de Lassi, la esposa de Vera, quien hizo la autopsia, la doctora Vega, la ayudante de la doctora Vega, el personal se le que saca trabajó. la muestra y se coteja a para... todos se les sacó la muestra y ninguno hizo problema. Y esa muestra se alcanza para cotejar, a diferencia de las otras Claro, masculinas, como usted me marca, exactamente. que son como de segundo grado. Exactamente, y se hizo la comparación de todas y todas fueron negativas, pero nosotros tenemos la obligación de hacer todas. No tiene ninguna coronita la mujer de Santos Clemente Vera para decir, se lo van a hacer todas, pero yo no. ¿Por qué no? E inclusive existía la predisposición de ella a hacérsela. Bueno, ahí se dio una situación muy extraña porque aparecieron de golpe estos documentalistas que se andan metiendo en todos lados en la causa. Innocent Project. Innocent Project, se le tuvo que secuestrar, le habían introducido un micrófono adentro, se lo secuestró. Que vienen siguiendo el caso desde hace rato, sí. Exactamente. Y una cosa es seguir el caso y otra cosa es meterse en el caso, ¿no? Pero bueno, esto tenía una línea que iba a ser muy, muy tranquila porque era simplemente un hisopado. Y bueno, las muestras están, se le hizo el hisopado y salió negativo. Hasta acá negativo y siguen buscando a la mujer que pueda llegar a cotejar positivo. Sí, o sea, porque lo extraño es que es un ADN puro. Todos los ADN, todas las muestras que se han sacado en la escena, la de Lassi, la de Vera, son mezclados. Son mezclados porque obviamente, no voy a estar dando detalles, pero en el acto sexual se mezclan con la víctima. Pero este es puro. Y se está en procura de buscarlo. Estamos esperando ansiosamente los resultados ya formales de Francia para poder continuar con el trabajo del avance. Pero acá se ha investigado todo y se está investigando todas las líneas. Inclusive ha pedido el señor Bouvier esta pista, esta línea de alguna otra situación, de alguna fiesta que se hubiera acontecido, también se está investigando, también se la localizó a la persona que se indica como que habría sido quien escribió esa carta, que antes era anónima, pero que ahora tiene un nombre, y esa persona ha negado que sea ella la que haya dado esa información. O sea, se está agotando todo acá, no se está escondiendo absolutamente nada. Gracias por la visita y por todos los datos. Por favor, a ustedes muchas gracias. Un gustazo. El Procurador General de la provincia.
Pedro García Castilla, charlando en exclusiva en Agenda Abierta. Hacemos pausa, ya venimos con más, ya regresamos. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Cada una de esas ventanas, de esas puertas, tiene su historia, tendrá su historia. Cada familia tiene su historia. Y por eso me emociona tanto cada vez que entregamos una vivienda, porque le estamos dando la llave de su techo propio. Que no solo sea una llave que abre una puerta, sino que abre una nueva etapa en cada una de sus vidas. Aquí se van a cumplir sueños, aquí hay viviendas. Sueñen, sueñen, sueñen. Los sueños son objetivos, son metas, y hay que tener la esperanza de que se cumplan. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Ahora, en Saeta App podés conocer cuáles son los coches con accesibilidad que se encuentran en circulación. Sí, porque cada coche está perfectamente identificado con su icono de accesibilidad y al conocer su ubicación podrás evitar esperas innecesarias. Coches nuevos con más confort para todos. Saeta, más servicios para la gente. Gobierno de Salta. Jubilado o pensionado y cobras el haber mínimo, gestiona el bono eléctrico provincial. Accede a un descuento en tu factura de luz durante 3 meses. Acércate al ente y realiza tu postulación. Ente Regulador de los Servicios Públicos. Estamos presente. Vine por las comidas y volvimos por la sobremesa. Vinimos por los cerros, volvimos por los vinos de altura. Vine por los museos, volvimos por más historias. Vine por las empanadas, volví por la docena.
Vinimos por la arquitectura. Volvimos porque nos sentimos como en casa. Vine porque sabía que era la linda y la encontré más linda que nunca. Este invierno, la linda más linda. Es el segundo bloque de Agenda Abierta. Vamos a hablar de la situación de debate nacional. Se puso sobre la mesa el cobro a la salud y a la educación. Esto que se está debatiendo en Buenos Aires, en Salta, en ciertos puntos se aplica. No por el lado educativo, ya salieron desde la UNSA y se está comunicando puntualmente que en este caso es un 1% y es el Consejo Superior el que tiene que analizarlo. Por ahora no hay nada que haga que lo vayan a debatir, pero sí en la salud, y por ser una zona de frontera. Y algunas provincias incluso están pensando en usar el modelo Salta como pionero y como ejemplo a seguir. Y el que está acá es el número 2 de salud de la provincia, el secretario de Servicio de Salud, Martín Bonerris, a quien le agradecemos. Martín, gracias por venir. Buen día, buenas noches ya. Un gustazo. Gracias, Che, por venir a charlar con gusto. nosotros. Contame, ¿qué cambió desde que en Salta empezó a regir este decreto que publica el gobernador y que dicen, che, los extranjeros que no tengan residencia acá van a tener que pagar? Me voy a permitir hacer un poco de historia. Dale. De por qué surgió todo esto. Antes del 2024, nosotros teníamos un afluente de pacientes extranjeros. Nosotros cuando calculamos el presupuesto para salud, lo calculamos en base a la población salteña. Y encima la población salteña que no tiene cobertura social. O sea, nuestro objetivo, nuestro blanco es el paciente vulnerable, carenciado, por decirlo de alguna forma, que no tiene ningún servicio social para que pueda prestarle, hacer las prestaciones de salud. Nos veíamos abarrotados, y tenemos otro problema, tenemos zona de frontera con 5 países, Chile, Bolivia, Paraguay, con 3 países, Chile, Bolivia y Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? La salud es cara, aquí, allá, en donde se asista es cara. Entonces nosotros veíamos que dejábamos por ahí con dificultad para acceder a un turno, para acceder a un procedimiento, a una práctica, a una operación, a un paciente salteño, porque nosotros no teníamos ningún instrumento que nos ayudara a priorizarlos. Entonces el señor gobernador nos instruyó a que veamos la forma de rever esta situación. Hay 4 formas de permanecer en la provincia siendo extranjeros. Forma temporal o permanente. Esas 2 formas tributan, tienen los papeles como cualquiera de nosotros. La residencia. La residencia, ellos son argentinos, con las obligaciones y derechos de argentinos. Derechos y obligaciones. El problema se presentaba con los precarios y con los transitorios, que son lo que hacen los tours sanitarios, los famosos tours sanitarios. Venían, se hacían atender, se operaban y volvían a su país. Entonces nosotros no teníamos, primero, ocupaban insumos que estaban calculados para este grupo que te digo, para este grupo de personas que son salteños, pero haberse incrementado, porque no eran 2 o 3 pacientes que venían, venía una cantidad considerable de pacientes. En épocas duras, en épocas de pandemia, en épocas complicadas, las camas estaban ocupadas mayormente por pacientes extranjeros y teníamos dificultades para darle el servicio de salud a nuestros pacientes. Y si hoy tengo que sacar la foto, ¿cómo está hoy después de 1 año y medio, casi 2, que han logrado ustedes aplicar esta situación? Te lo pregunto por qué, porque hemos escuchado algunos datos, por ejemplo, no sé, de la gerenta del hospital de Orán, que decía que de 900 han bajado a 9 o a 10 partos, por ponerte un ejemplo. O el ministro, que también hablaba de un número impresionante y que han bajado 95, el gobernador creo que lo dijo públicamente, 95%. Sí. ¿Esa es la foto que tenemos hoy? Esa es la foto que tenemos hoy día, para que puedas mensurar un poco de qué hablamos, porque 95% menos, ¿cuánto es? A ver, poneme un ejemplo. Por ejemplo, si tengo que atender algo banal, un resfrío, si tenemos que atenderlo nosotros en la parte privada, ir al médico, comprar el remedio y todo lo que conlleva que nosotros tengamos una atención, no nos sale menos de 60, 70 mil pesos. Lo más banal, lo más sencillo de asistir. Entonces, imagínense de eso
hasta una operación compleja, hasta una cirugía compleja, que es la que se venían a hacer, estéticas, prótesis, cirugías de nariz, cosas que no coincidían con la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo creo que la situación en estos momentos, nosotros estamos atendiendo toda emergencia que puedan tener cualquiera de los ciudadanos extranjeros, se la atiende. Después veremos a dónde vamos a tratar de cobrar. Pero paró totalmente lo que es lo programado. El tour se acabó, digamos. Ya se acabó porque se desalentó con esta situación o porque realmente ya no tienen para pagar. Un parto acá en Salta salía alrededor de 500.000 pesos y venían a parir acá a Salta. Sin ningún tipo de control, no teníamos documentos, era realmente un problema. Al nosotros implementar el sistema SAFESA, y aparte teníamos subregistro, al implementar nosotros lo que se llama el sistema SAFESA, que es un sistema en el cual nosotros podemos controlar online todas las actividades sanitarias de la provincia, nosotros tenemos ahora otro tipo de control, mucho más fino y mucho más eficaz. Secretario, le quiero poner en consideración un recorte que se ha vuelto viral. Tenemos una publicación ahí que anda dando vueltas. Esto lo publica el portal PUE. Polémica en Salta, una mujer boliviana denunció que le cobraron $100 por una atención médica. Aparentemente hizo un posteo en redes sociales y lo que estaba diciendo, a ver si lo encontramos acá, porque estaba el posteo, ese es el posteo, y después abajo hace una aclaración. Yo no sé si ustedes han tenido el dato de este caso en particular y si es que le ha llegado alguna denuncia particularmente por esta situación. Denuncia formal no tenemos. Yo quisiera que ustedes se saquen a parte privada una muela. ¿Qué es lo que nos estaba pasando a nosotros? No podíamos atender la salud de un paciente que es nuestra obligación. Nosotros debemos ver para esos pacientes cuánto sale. Entonces, no es que le han cobrado $150.000 pesos. Son $100, son $150.000 pesos. Si yo no al cambio oficial, sí. Al cambio oficial. 1.500. Y lo que le acabo para hacerle mención a lo que le acabo de mostrar, un antibiótico y una atención médica ronda eso. Entonces no es que le hayan asaltado a la señora, si es que le cobraron eso. La verdad yo no tenemos denuncia formal del caso, pero es así. Y todo eso absorbíamos nosotros. De una paciente, imagínese, de cientos. Claro, bueno, en el hospital de Orán, calculo por la cercanía, y en el hospital de Tartagal es donde más se siente, pero el San Bernardo también han tenido merma en ese todos sector. Los hospitales primero de frontera, Salvador Maza, Orán, Tartagal, todos los hospitales que lindan con países limítrofes, con todos, tuvimos una merma importantísima. Sí, en el San Bernardo también, porque ahí venían las cirugías programadas, de alta complejidad, que ahora no estamos teniendo. No se la negamos si el paciente, por supuesto, arancela como corresponde. Claro. O si es urgencia. Y ahí se le cobra individualmente al paciente. No es que en un caso de emergencia o en un caso programado se le cobra al país de donde viene, al gobierno. No, es individual. Nosotros vemos, si es una emergencia, un paciente inconsciente, un paciente que no ha podido ser entrevistado o pedirle la remuneración, sí puede ser que vamos a hablar con el consulado. Pero los pacientes que viene un paciente extranjero a operarse de una vesícula, se trabaja con valor IPS y se le hace el presupuesto y el paciente dirá si me atiendo o no me atiendo. Ese es el dato. Valor IPS es el que están manejando. Nosotros estamos valorando valor IPS para todas las prestaciones que debe ser este tipo de pacientes. En algún momento nos contaban que incluso hasta los centros de salud venían por los turnos de los odontólogos. Entonces había casos donde... por plástica, o sea, no es porque le dolía la muela, sino por estética, claro. Y creemos nosotros que no era lo correcto, porque nosotros íbamos allá, no es para hacer comparativos, pero nosotros tenemos para la misma época ciudadanos salteños que se habían accidentado en su moto y se han muerto en la puerta del hospital. Tenemos acá pacientes que actualmente lo dejan en la puerta del hospital abandonado para que nosotros lo asistamos. No, es muy compleja la zona. Es una zona muy compleja, pero bueno, nosotros trabajamos. Si consideramos que es urgencia, por supuesto que lo atendemos. En algunos casos se plantea el modelo Salta, lo están haciendo en otras provincias. No sé si está funcionando, no sé, en Chaco, en Formosa, porque capaz que no los atendemos acá, pero dice, bueno, cruzo para acá, pero me voy a Jujuy o me voy a otra provincia. Seguramente tienen el problema porque nosotros cuando iniciamos todo esto allá por marzo del 24,
hicimos consulta y nos comunicamos con los ministros de salud y con los gobernadores de distintas provincias. La que ya estaba avanzando cuando nosotros empezamos, pero no había alargado todavía, es Misiones, porque ellos tienen los problemas con limítrofe con Brasil y limítrofe con Paraguay. Entonces tenían la misma problemática. Yo creo que están aplicando la misma política nuestra. Y que se debata ahora a nivel país, ¿qué opinión le merece? Me parece perfecto porque si bien es gratis para la población vulnerable la salud, no es gratis para el sistema. El sistema, cada paciente sale un montón de dinero y el recurso es finito. El recurso no es que estemos sobrados del recurso. Entonces, si no tenemos para nuestros pacientes, para nuestros ciudadanos, yo creo que ahí tenemos que hacer nosotros hincapié. Bueno, este es un problema que se subsanó con esta medida y que logró bajarse considerablemente. La escuchaba la gerenta del Hospital de Orán que decía, ahora estamos con otro problema, que es que el que tenía antes la obra social y usaba el servicio privado, no está pudiendo llegar y está viniendo al hospital. Entonces, tengo los mismos problemas de cama. El mismo problema, pero adentro de casa. Contame cómo lo están manejando. Nosotros... Te explicaba al principio que calculamos el presupuesto para el paciente vulnerable, para el paciente carente de recursos, carente de sistema de salud. Lo que tiene en obra social, debería hacerse cargo la obra social de sus patologías, cosa que no pasa. Que no está pasando o está pasando parcialmente, porque a nosotros se nos incrementó en más de un 50% la atención en hospitales públicos de pacientes con obra social, y ahí entonces... Y no teníamos ningún mecanismo para poder cobrar la obra social. Entonces, vos lo atendés porque es tu responsabilidad. Y ahí deben 20.000 millones de pesos. Entonces, es complejo, ya está la ley, si no está funcionando, está en marcha, para que nosotros podamos cobrar la obra social, lo que los pacientes de que ellos dependen, porque ellos le pagan a su obra social. Claro. Pero la obra social no nos paga a nosotros lo que nosotros lo atendemos. Entonces, bueno, ahí estamos. Y vos hoy no le podés decir a un paciente, che, vos tenés obra social, no te atiendo. No. Tenés la obligación de atenderlos. Tenés la obligación de atenderlos porque no podés dejar de atenderlos. Son pacientes nuestros, son pacientes nacidos acá, pero no podemos dejar tampoco que la obra social se desembarace, se desentienda del problema de salud para lo cual existe. Porque la obra social no existe para el tour, para ir al descuento en hotel, no. Existe para que atender a los pacientes que de ella depende. Y no está pasando. Hay algunas, así que no sé si puedes individualizar, pero decir, ¿no? ¿Se desentendieron totalmente? Sí, hay varias que se desentendieron. Por ahí no ser imprudente, pero por ejemplo, Asprera es una de las que más nos debe. Mirá vos. ¿Esa es la de los empleados rurales? De los rurales. Sí. Estamos en permanente tratativa porque realmente es un monto considerable y nosotros tenemos finito. Nosotros contábamos con drogas oncológicas, con drogas de alto riesgo, con drogas para discapacidad que ya no tenemos. Con el mismo presupuesto que teníamos, esas cosas no las teníamos en el presupuesto. Ahora el gobernador se tiene que hacer cargo de todo esto. No puede no hacerse cargo de lo que se está haciendo cargo. ¿Por qué? Porque nos cortaba a nosotros esos insumos. ¿Eso venían de Nación? Venían de Nación. Claro. Entonces, al ver el corte brutal esto que hubo, el gobernador dice, no, acá vamos a priorizar la salud. Y entonces no hace faltar estos insumos, pero bueno, es una erogación importante y bueno, y tenemos que sacar de cualquier lado la partida para poder pagar. Martín, bueno, te agradecemos por la visita y por tirar todo. Por favor, a tus órdenes. Un gustazo. Martín Monerris es el secretario de Servicios de Salud de la provincia, charlando con nosotros de esta realidad de la que se debate en el país y que acá en Salta ya en algunos casos se ha empezado a implementar. Nos reencontramos en una semana, volvemos a estar acá para seguir charlando en Agenda Abierta. Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.